¡Hey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, os voy a subir ahora un vídeo dirigido a segundo de bachillerato que va a ser la parte de las integrales, ¿vale? Que suele costar mucho esta parte. No deja de ser en el fondo seguir una serie de fórmulas, una serie de tablas que os pueden proporcionar vuestros profesores o reglas que se va a seguir sabiendo que integrar es lo contrario de derivar. Es decir, por ejemplo, si la derivada de una función constante pues es la función cero, pues entonces integramos la función cero, pues lo que nos sale es es una función que la vamos a llamar función constante. ¿Vale? Ahora vamos a hacer de hecho un ejemplo de integrales inmediatas, ¿vale? Para luego ya pasar a integrales un poco más complejas. Y a los métodos de integración principales que van a ser el método de integración por partes, el método de integración por cambio de variable y el método de integrales por descomposición en fracciones simples. Bueno, pues dicho esto, comenzamos a mencionar las integrales más básicas que vamos a encontrar aquí, que tenemos, ya sabemos que si tenemos una función f de x que sea una constante, ¿vale? Para una constante real, pues ya sabemos que tenemos que su derivada pues va a ser justamente la función cero, ¿de acuerdo? Para todo x que se mueva en el conjunto de los números reales. Bien, pero si lo que tenemos es que integrar esta función, ¿vale? Si tenemos esto, entonces la integral de la función 0 diferencial de x, que ya sabéis que es como se denota una integral de una función, el símbolo de la integral, y añadiendo pequeñas variaciones de la variable x, pues entonces lo que nos va a quedar va a ser una constante k, donde k es un número real, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué función tiene como derivada la función 0? Pues una función constante, por ejemplo, 3, 30, 300.000, 1.000.000, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera integral inmediata que tenemos aquí siempre, que tenemos que tener en cuenta. Bien, recordemos que si, por ejemplo, f de x es una primitiva de f de x, ya sabemos que una primitiva de f de x es una función que, si derivamos, es decir, ¿vale? Es decir, que f' de x es justamente nuestra f de x, entonces se cumple que todas las primitivas de f de x serán f de x más una constante de integración k, donde k está en R. Vamos a comprobarlo. Comprobación. ¿Cómo se comprobaría esta? Comprobación. Pues entonces G será toda la familia de primitivas para la función f minúscula de x. ¿Y cómo se comprueba? Tenemos que ver, la pregunta es si g' de x es f minúscula de x. Sabiendo que como f mayúscula de x es una primitiva de f de x, de f minúscula de x, pues entonces tenemos que ver que g' de x también va a ser f minúscula de x. Pero si nosotros derivamos, ya sabéis que la derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas. Entonces, yo quiero derivar una suma, pero la derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas. Es decir, si yo quiero derivar esta suma, nosotros sabemos que tenemos la derivada de f mayúscula prima de x, sabiendo que f mayúscula es una primitiva de f minúscula de x, más la derivada de una constante que sabemos todo el mundo que vale 0. Entonces esto se nos reduce a f' de x. Pero f' de x hemos dicho, por hipótesis, de que es una primitiva de f minúscula de x. Luego esto por definición de primitiva va a ser f minúscula de x. Luego entonces, esto nos dice que g de x es la familia de todas las primitivas de f minúscula de x. Entonces, ejemplo, ¿vale? Ejemplo. Si nosotros quisiéramos integrar la función 1
t de x, que también se suele poner como la integral de d de x, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que la derivada, o sea, la función que tiene como derivada 1 es la función identidad, ¿vale? Si nosotros derivamos la función f de x igual a x, pues nos da la función 1. Pero, como queremos saber todas las primitivas de f de x, pues entonces ya sabemos que todas las primitivas de f de x es encontrar una primitiva de la función 1 y añadirla una constante que llamaremos constante de integración, donde k está en R. Y entonces estas serían todas las primitivas de la función 1. Bien, otro ejemplo de función inmediata, un ejemplo de función básica, pues son los monomios, ¿vale? De la forma x a la n. En este caso, si nosotros quisiéramos derivar x a la n, lo que tendríamos sería n por x a la n menos 1, ¿de acuerdo? Luego entonces, como ya sabemos que integrar es lo contrario de derivar, nosotros sabemos que la integral de la función nx a la n menos 1 de dx va a ser justamente ¿quién? X a la n más una constante de integración k, donde k está en R. ¿Y por qué? Porque si derivamos esta función, ya sabéis que tenéis que derivar esta, derivar esta, que ya sabéis que es 0, y sumarlo, pues entonces tendremos n por x a la n menos 1. Vale. Pero si os preguntaran directamente cuánto vale la integral de x a la n de dx, pues entonces ya la cuestión ya cambiaría un poco, ¿vale? O sea, porque no nos están mandando integrar esta función, nos están mandando integrar esta otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que esto va a ser nuestra primera fórmula que vamos a aprender, que será... Fijaos, si yo tuviera aquí n más 1, ¿vale? Por x a la n de dx, claro, yo estaría variando el valor de la integral porque estoy metiendo aquí un término que no estaba aquí antes. Entonces este término le tengo que contrarrestar, n más 1. Luego, por lo tanto, ¿qué estoy teniendo aquí? Lo que estaría teniendo aquí sería lo siguiente. Lo que estaría teniendo aquí sería una constante que queda fuera, ¿vale? Y yo estoy integrando una función que yo ya sé cuál es su aspecto. ¿Por qué? Porque si yo derivo f de x, si yo derivo x a la n más 1, si la derivo, ¿qué es lo que tendría? N más 1 por x a la n. N más 1 menos 1. Entonces, lo que tendría sería 1 partido n más 1 por la integral de esta función, es decir, su derivada es esta, luego su integral será x a la n más 1 más una constante de integración donde k está en R. ¿De acuerdo? Es decir, que la integral de la función x a la n de dx será x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración donde k varía en R. ¿Vale? Y luego haremos ejemplos. Bien. Otra integral inmediata va a ser, antes de pasar a las propiedades de las integrales, por ejemplo, que la integral de una suma es la suma de integrales, la integral de una resta es la resta de integrales, y la integral de una constante por una función es sacar fuera la constante e integrar la función, pues vamos a ver otros tipos de integrales que, como por ejemplo, pueden ser las integrales de las funciones trigonométricas, ¿vale? Trigonométricas. Vale. Entonces, para integrar las funciones trigonométricas tenemos que saber que f de x, que sea el seno de x, f de x, que es el coseno de x, y f de x, que es la tangente de x, ¿vale? Tenemos que ver cómo se comportan sus derivadas. Entonces, f' de x, el seno de x tiene como derivada coseno de x. La derivada del coseno, pues es el menos el seno. Y la derivada de la tangente, pues puede ser dos cosas, o 1 partido coseno cuadrado de x, o 1 más la tangente al cuadrado de x, como queráis, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, si yo quiero integrar la función seno de x de dx, yo quiero integrar la función coseno de x de dx, y yo quiero integrar la función 1 más tangente al cuadrado de x,
pues la cuestión sería obvia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función cuya derivada no está el seno de x? No es el coseno, cuidado, porque si derivamos el coseno no está el menos seno. Luego entonces la función que tiene como derivada el seno será el menos coseno de x más una constante de integración k, donde k está en r. ¿Vale? Esta es para la primera. Para la segunda, qué función tiene como derivada el coseno de x? Pues el seno de x. Luego la integral del coseno va a ser el seno de x más la constante de integración, donde k se mueve en r. ¿Vale? ¿Y cuál será la integral de 1 más tangente al cuadrado de x? Es decir, ¿qué función tiene como derivada 1 más la tangente al cuadrado de x? Pues será la función tangente de x más la constante de integración k, donde k se mueve en r. ¿De acuerdo? Y con esto, pues ya tendríamos ya las 3/4 partes de las integrales vistas. Nos quedaría entonces integrar la función logaritmo, ¿de acuerdo? Y la función y las funciones inversas del seno, coseno, tangente, que son las arcoseno, las arcocoseno y las arcotangente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la primera parte de las integrales, que era el concepto, entender lo que es una integral, es decir, es buscar una función o, mejor dicho, una familia de funciones, de tal forma que la derivada de esa familia de funciones sea la función que queremos integrar, es decir, la función integrando. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo, que serán las funciones trigonométricas, las funciones logaritmo y las funciones arco, es decir, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¡Nos vemos!